Claro. Inquietudes debe haber un montón. Debe venir desde anoche. Ahora. Por el sonido. Ah, sí, tenés que venir acá. Vente acá por el sonido. No, pero hagamos una cosa, saquemos esto. De modo que no te... pero tenés que decirme dónde se para. Sí. A ver dónde. ¿Ahí se escucha? Bien. No, mi inquietud, mi duda, tiene que ver con algo que venimos discutiendo con algunos compañeros en particular que son docentes. Yo soy docente y estamos en una situación, digamos, donde se combinan todos los elementos que Jorge recién estaba planteando. Es decir, un repudio generalizado a la burocracia sindical, pero al mismo tiempo, por ejemplo, con respecto al paro del lunes, confluye ese repudio con la no adhesión al paro. Es decir, es novedoso eso, porque los docentes deberían, en este punto, o muchas veces han actuado, por ejemplo en 2023, contra las pretensiones de la burocracia sindical. Entonces me parece que ahí es donde se visibiliza un poco, y me gustaría ahí si se puede desarrollar un poco más, esta cuestión de cierta, no diría desmoralización, pero cierto pesimismo que tiende a verse en algunos sectores, o yo lo veo particularmente en el progresismo, en el centroizquierdismo, incluso compañeros de la propia clase obrera, con respecto a las perspectivas de la clase obrera en un cuadro que es convulsivo. Sobre esto quiero decir lo siguiente. Hay un sector de la población, y ni hablar de la izquierda, ni hablar de la izquierda, que se rige por el impresionismo. Y cuando ve cualquier atropello de cualquier carácter, una ausencia de reacción, ya inmediatamente dice la clase obrera no vale nada. Naturalmente que es una posición completamente inconsistente de un francotirador. Se puede estar en un partido de izquierda y ser, quiero decir, puede haber un partido de izquierda que sea un francotirador. ¿No es cierto? Que seguía simplemente registrando los estados de ánimo. Y hay una cosa que es interesante, vos sabés que de tanto registrar los estados de ánimo, siempre quedás desactualizado. Porque el estado de ánimo de un día, al día siguiente está atrasado. Entonces, para saber sobre el estado de ánimo, no hay que preguntarle a una persona si está deprimido o no. También hay que conocer a la persona. ¿Se entiende? Yo conozco gente que de golpe tiene un bajón, pero nadie duda de que se va a poner al frente de cualquier cosa en cualquier momento y ahí mismo si fuera en ese momento del bajón. ¿Entienden lo que es el impresionismo? El impresionismo es una circunstancia y todo lo demás. Entonces, ¿para qué sirve decir todo esto? No en tu caso, quiero decir, como sobre la base del impresionismo. Para decir, por ejemplo, que el 24 de marzo tenemos que marchar con los kirchneristas. Porque antes la izquierda marchaba sola, o la conglomeración, porque el kirchnerismo era gobierno y reprimía y atacaba, y además no tenía la tradición histórica de lucha contra la dictadura militar y pretendía envolverse en ella, y ahora quiere marchar, porque está Milei. Y entonces hay que mostrarle a la gente que estamos todos unidos, porque a la gente le flaquea el ánimo. Que le flaquea el ánimo es al FITU. La caracterización de una clase no se reduce a una impresión del momento, hay que tomarla en su conjunto. ¿No es cierto? Cuando yo hice ese recorrido desde el subte en adelante y todo lo demás, todo ese reflujo político vino acompañado con la crisis del Partido Obrero y con el retroceso político y electoral del FITU. La manifestación más clara de derechización es que nosotros estamos ahora fuera del FIT y el MST está dentro.
El MST es el partido que hizo un frente con Luis Juez. El MST es el partido que hizo campaña política abierta con la sociedad rural por la resolución 125. Cuando un frente político expulsa a nuestra corriente, de hecho, e incorpora a la derecha, eso marca un registro histórico de la evolución de esa izquierda, que tendría que decir de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Entonces hay que tomar las cosas en su conjunto, verlas en su conjunto. Por ejemplo, el año pasado hubo 2 días de paro, incitado, convocado por Bahía Blanca, por Tigre o por Escobar. Tigre y Marcos Paz. ¿Tigre y qué más? Marcos Paz. Tigre y Marcos Paz. Y se cumplió de forma impresionante. Y ahora la convocan los sindicatos peronistas. Nadie va a ir a un paro de los sindicatos peronistas. El tema es por qué Cetera no hace un paro de no inicio que afecte a Kicillof. ¿Y por qué no lo hace? Porque acaba de firmar un convenio con Kicillof que es una miseria para los docentes. Es un convenio colectivo Milei. Entonces hay toda una confusión política, y si en esa confusión política no vamos con un planteo acertado, marcando un rumbo y decimos tenemos que marchar con los kirchneristas, estamos marcando todo un futuro o una perspectiva completamente negativa. No tenemos que marchar con los kirchneristas. Bien, el planteo de marchar con los kirchneristas ya fue desdeñado por los kirchneristas que dijeron que no quieren marchar con estos, salvo que adhieran a las posiciones de los kirchneristas. ¿Y qué carajos que pensaba que iba a ocurrir? Pero ahora, para que vea lo que es actuar en forma impresionista, hoy salió una crítica, un repudio al kirchnerismo de parte de Izquierda Diario por no movilizarse y nada ayer. Escuchame una cosa, ¿podés mandar al carajo a tu novia una semana antes de casarte? ¿En qué estamos? ¿Son todos unos traidores que no movilizan o hay que marchar con ellos a Plaza de Mayo? El impresionista pega estos virajes bruscos porque no tiene una línea estable de desarrollo. Las líneas estables de desarrollo advierten las rupturas, advierten que se quebró la línea estable. Hay un trabajo permanente para llegar a algo y en un momento dado se produce una fractura. El que la registra es el que trabajó por ella sistemáticamente, con sistema. El que fue boleando de un lado para otro, mañana tiene una rebelión y va a entrar en una polémica de que no hay que confundir que esto es una rebelión y no una revolución. No pensemos que esto es una revolución, porque según Trotsky, una revolución, El tipo estuvo penando para que pase algo y buscaba la salida con los kirchneristas, y después cuando hay un estallido, dice, bueno, pero este estallido no es suficiente. Fue lo que pasó en Chile. El último congreso previo al estallido chileno, el PTS dijo que hay que ir a meterse en la cuestión electoral, porque la perspectiva del movimiento obrero es declinante. Parece que lo escucharon del más allá, y 2 meses después un pibe saltó un molinete y se pudrió todo. En Chile, 1.200.000 personas en la plaza central de Santiago de Chile. ¡Qué visión política! Nosotros por lo menos podemos decir que en un picnic dijimos que el miércoles se va a rebelar el pueblo argentino contra De la Rúa, y a las 9 de la noche del miércoles se rebelaron. Está bien, no hace falta tanta precisión, y ni siquiera estar en ese tipo de cosas, pero por lo menos tenemos eso. Lo mismo con el cordobazo. Sacamos un volante un lunes diciendo Córdoba se levanta el jueves, y entramos a repartirlo a la fábrica, y el jueves, como un reloj, se produjo el cordobazo. Entonces, para evitar todo esto, entonces, ven ustedes, él expone lo que es la ausencia de un trabajo estable en la docencia.
Dice, bueno, pero mirá, no tiene esto, lo que... No, esto es perfectamente comprensible. Por lo tanto, nosotros tampoco hemos llamado a adherir al paro de estos sindicatos. Eso es un planteo, nosotros somos un planteo de tipo general. Un no inicio en la provincia de Buenos Aires con paro. Pero eso significa que paré los grandes contingentes. Y entonces lo ponemos a votación, que paren, etc. Hay que hacer un trabajo político sistemático. Y ese trabajo político sistemático no solo debe servir, porque lo dije un poco en abstracto, para ver cómo se van desarrollando las tendencias de los trabajadores, sino también, si esa tendencia positiva se manifiesta en un acercamiento a nuestro partido, es decir, en un reclutamiento de compañeros. Es decir, que el propio partido se transforma en un termómetro. Más gente recibe tu volante, más gente compra el periódico, más gente entra, ¿cómo se llama?, a las redes nuestras, al sitio, no sé. Por un otro día, ¿a raíz de qué fue? De una actividad que tengo yo que se llama También al Responde, bruscamente de un salto enorme. Decimos, bueno, ojo, porque además el título de mi exposición era este que estamos discutiendo ahora. Puede haber, ¿cómo era? El golpe de Estado libertario puede conducir a una situación... Ahí está, este golpe de Estado libertario puede conducir a una situación revolucionaria. Que lo que los enganchó fue el título. Y después, no sé cómo se mide, si lo fueron siguiendo o no. Entonces tiene que manifestar un reclutamiento. Por lo tanto, la vida del partido tiene que recoger la vida de la clase en el sentido de que nuestro partido empieza o recibe los flujos y reflujos de la clase y va adoptando y adaptando sus métodos. Nada es fatal que ocurra, no va a haber nada, la revolución no es fatal. Pero la pregunta es, en este desarrollo de esta crisis, la perspectiva de una rebelión y de un levantamiento popular, en nuestra opinión, es inexorable. Bueno, mañana no es inexorable, corregiremos. En nuestra opinión es inexorable porque el tamaño de la sangría, el tamaño de la cirugía que el capital aplica a las masas y el tiempo de su duración y la perspectiva de la economía mundial y el estado de guerra en que se encuentra en el mundo, ¿no es cierto?, son suficientemente claros como inviables para que no pueda esta situación salirse pacíficamente. Son un análisis de conjunto. El que hace un análisis de conjunto después tiene que verificar el desarrollo. Por eso yo abordo esta cuestión y dudo, no puedo afirmar si es así o no es así, pero dudo que cualquier otro partido de izquierda se anime a caracterizar este problema de una situación catastrófica y el retroceso social y el reflujo político en las masas y las formas que tiene. Ahora, volviendo a los docentes, es un desarrollo irregular. Por ejemplo, una cosa que en lo personal, y nosotros en el partido nuestro de conjunto, le prestamos una especial atención, es en la huelga docente de Santa Fe. Porque en la huelga docente de Santa Fe se votaron resoluciones de paro semanales, por lo tanto hay una voluntad de lucha, pero la propuesta de nuestros compañeros de una huelga indefinida recibió el 10% de los votos. Bueno, obvio no ganamos la votación, pero no es el punto. ¿Está claro? ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo sigue evolucionando? Lo mismo en Tucumán entre los docentes, eso por señalar algunos casos. La clase obrera argentina no es una clase virgen. Las clases vírgenes son aquellas que no han tenido experiencias políticas. Y por lo tanto, ante el desafío de una catástrofe, lo que fuere,
se lanzan precipitadamente al combate. Una clase fogueada en victorias y retrocesos, grandes derrotas, dictaduras, no tiende a actuar de esa manera. ¿Se entiende? Pero también tiene una ventaja, que en el momento que actúa, el nivel de su comprensión puede ser mayor. Además se renuevan las generaciones. Se renuevan las generaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero no hay que caer en el impresionismo. Estas charlas nosotros las hacemos para desarrollar una comprensión de conjunto. Porque, ya lo vuelvo a repetir, una persona no es aquello que se manifiesta en un instante, sino es todo su desarrollo personal y el conocimiento de ese desarrollo personal que tiene alguien que quiere opinar sobre esa persona. Lo otro es puramente impresionismo, y en materia de impresionismo, los chascos que uno se lleva opinando a favor o en contra de alguien son impresionantes. Sí. Bueno, Jorge, yo quería primero plantear que yo soy de jubilados clasistas. Ayer, entre otras cosas, volvieron a plantear la cuestión de los AFJP, uno de los puntos, de los 10 puntos. El peor de todos los puntos fue el punto 10. Punto 10 dice, si me votan, voy a hacer el Congreso en Córdoba, si me votan el TNU y la ley ómnibus. Un condicionamiento, una extorsión directamente pública a un parlamento. Esto es una parte de la cuestión que me gustaría si podés abordar. La otra cuestión es, en una charla que también hiciste con los compañeros, acá también en la zona de José de Paz, mencionaste algo muy concreto. La clase obrera tiene memoria. La clase obrera tiene memoria. Y esto lo relaciono con que, miren, yo empecé a militar en el 75. ¿Saben cuándo? Con la huelga de junio-julio del 75. Me vino a buscar, yo trabajaba en Leche, me vino a buscar, me llevaba hasta la avenida, hasta la ruta 197 Panamericana, y venían los compañeros de la Ford. Y se hizo una huelga de 38 días, si no me equivoco, frente a un masazo extraordinario como fue el Rodrigazo, peor, o sea, este es mucho peor que el Rodrigazo, claro, y la clase obrera supo enfrentar esto. Creo que Rodrigo duró 33 días, si no me equivoco, ¿no? Y la tercera cuestión es, ¿qué pasa con esta gente que ha votado a Javier Milei? En un reportaje, creo que hicieron en una radio de Salta, no me puedo equivocarme el lugar, hicieron una pregunta, ¿y quiénes van a ser aquellos que terminen volteando a este gobierno de Milei? Y vos le dijiste algo muy claro, los propios que votaron a Milei. No sé si te acordás, pero bueno. No, la verdad que no me acuerdo, pero los que votaron a De la Rúa fueron los que lo voltearon. Sí, bueno, pero yo me acuerdo perfectamente. Digamos, es un hecho eso ya. Bueno, eso son tres preguntas, son tres cuestiones. La jubilatoria, el tema de la memoria de los trabajadores y la diferencia con el Rodrigazo, con lo que está pasando ahora, y la cuestión de cómo evoluciona la situación en forma dialéctica. Gracias. Miren, compañeros, voy a decir poco sobre esto porque naturalmente mi charla se enfocó en esta gran problemática de cómo se derrota y se termina con este gobierno a través de una victoria de los trabajadores. ¿Cómo llegamos a eso? Por ejemplo, una tendencia, no tiene exactamente que ver con lo que decís vos, pero hay una tendencia que ya ocurrió en muchas revoluciones anteriores, en que la izquierda le presta atención a, por ejemplo, que se aumenten las jubilaciones, ¿cierto?
que las jubilaciones se aumenten a esto, que el otro se aumenten a esto, cuando la gente está en la calle. La gente ya está peleando en general, y entonces dicen, como fue con el 75, que Isabelita reconozca las paritarias. Las había eliminado. Ahí está, el ejemplo del 75, yo me fui a revoluciones pensando en otra cosa de otros países y lo tenía acá en casa. El año 75 fue muy ilustrativo. En el año 75, el 9 de julio, la clase obrera argentina aparentemente obtuvo una gran victoria. Esta es una experiencia de nuestro partido absolutamente definitiva. Aparentemente obtuvo una gran victoria, porque derrocó a López Rega la huelga, se reconocieron las paritarias y hubo un aumento salarial. Y nosotros nos negamos a decir que era una victoria. En un momento determinado, una organización hermana internacional nos convenció que era una victoria. Y como nos convenció, dijimos que era una victoria. 3 semanas después, nos dimos cuenta que no era una victoria, que no hay organización internacional que valga, porque en el 75 se paró una huelga general a cambio de algo tan efímero como una paritaria. Por eso nuestra conclusión inicial de que no era una victoria, no era una derrota. El derrotado fue López Rega, que no era una victoria, se acompañó de que comenzaba la cuenta regresiva del golpe militar. En cambio, lo que decían que era una victoria, dijo, acá no hay más golpe militar, porque los militares no van a querer dar un golpe y gobernar con esta clase obrera revolucionada. Nosotros nos mantuvimos firmes. Este es el inicio del golpe militar, porque derrocaron a López Rega y Isabelita inclusive se fue con la mujer de un militar a Córdoba. No, al sur. Al sur me parece que al norte. Bueno, y entonces se quedó con la mujer de un militar que después fue un asesino bajo la dictadura, y nombraron a Jorge Rafael Videla comandante jefe del ejército. Lo cual reforzó en toda la izquierda de que se venía la democracia. Porque de las 2 alas que había en el ejército, la de Videla era la democrática o liberal. Y la del militar que estaba antes, que era peronista, era la fascista. Entonces el cambio de un jefe fascista por un jefe liberal fue interpretado como democrático. Y nosotros interpretamos que no, que viene el golpe. Y no solo que lo interpretamos, empezamos a armar la clandestinidad. Contactos en diversos países a donde se tenían que ir a refugiar compañeros muy expuestos, que efectivamente después los logramos sacar del país y se fueron, y otras medidas, cambios de domicilios y una cantidad de cosas. Por lo tanto, acá lo que le tenemos que prestar atención no son los detalles del programa económico. Acá lo que le tenemos que prestar atención es a la forma de combatir, intervenir políticamente y unir a los trabajadores en una lucha común. Porque si desde el punto de vista, mira bien lo que te digo, de la privatización de las jubilaciones, indudablemente que Milei quiere privatizar. No solo quiere privatizar todo el sistema de seguros. Y con la privatización de las jubilaciones y todo el sistema de seguros, pretende que los grandes fondos internacionales entren en la Argentina. Y en la joya de ese ingreso a la Argentina es la privatización del Banco Nación. Aunque sea parcial. Un 10% del capital, un 15% del capital, con derechos a estar en el directorio del banco. Ya con el tipo que está ahora, que es de Milei, ya el tipo le dio 400 millones de pesos al hijo de él, que dirige una empresa, le compró un bono.
¿Te das cuenta? Cuando vengan los fondos internacionales, etc. Todas estas medidas no pueden ser ejecutadas tan rápidamente. No pueden ser ejecutadas rápidamente porque cuando Cavallo hizo la privatización de la FJP, él con la privatización de la FJP provocó la caída de la Rúa. ¿Por qué motivo? Porque la gente podía optar por estar en el Estado o podía optar por estar en el privado. Los que se incorporaron al privado dejaron de aportar al Estado. Y bruscamente le hicieron un déficit enorme al Estado. Y eso se manifestó después en la quiebra de la convertibilidad. Entonces, la transición de un régimen a otro lleva su tiempo, requiere cierta estabilidad. Él, por otra parte, todavía no ha conseguido garantías de legalidad mínima para nada, para que alguien ponga la guita. Tiene el Congreso en contra. No sabe si la Corte Suprema va a fallar a favor o en contra del DNU y de cosas por el estilo. La Corte fallaría en contra del DNU, pero hábilmente quiere que eso lo resuelva el Congreso y no comprometer al Poder Judicial avalando o desconociéndolo. Entonces son cosas que es importante entender, explicar y todo lo demás. Pero la cuestión fundamental es la articulación política y la agitación con vistas a derrotar todo esto. Porque el desaguisado que este hombre está dispuesto a hacer, si lo queremos desarmar de a uno, pararle la privatización de esto, pararle, no tiene ningún sentido. Uno tiene que estar en contra de todas esas privatizaciones. Ahora salió otro video mío en que me preguntan sobre la privatización del Banco Nación y francamente estoy en contra. Pero pongo en juego, acá está en juego un gran problema político. Por eso nosotros somos el único partido que tiene una consigna que lamentablemente pasó desapercibida. Abajo el gobierno golpista. Golpista porque todo lo que hace es ilegal. ¿Dónde está el tema? Nosotros solamente hemos usado la palabra abajo para decir abajo Onganía, abajo Videla, abajo Cavallo, y todos estos procesos se cayeron. El cordobazo de Rocco Onganía, el levantamiento popular del 2001 de Rocco de la Rúa. No hablamos al pedo. No tenemos un registro de eslogan guardado en un cajón, levantamos la Mariana, abrimos el cajón. Nosotros vamos de frente contra este gobierno. En un planteo único, abajo este gobierno, huelga general. Y entonces alguien legalmente nos decía, bueno, pero usted está en una actividad política conspirativa, pruébela. Porque él se tiene que probar en actos. Miren ustedes, les voy a contar una anécdota para matizar. Para que ustedes vean cómo armábamos nuestras consignas. Bueno, en aquella época en el Partido Obrero. Nosotros habíamos lanzado la consigna fuera de la Roa Cavallo. Y no solo eso, sino que yo era diputado y planteé abiertamente que había que derribar al gobierno en la legislatura. En diciembre del 2000 se hizo una reunión piquetera de delegados, chica, en el sindicato de prensa, para discutir lo que no existía, la formación de un movimiento piquetero, para discutir lo que no existía. Fue una reunión desafortunada, no nos pusimos de acuerdo de nada, terminó medio peleándonos, pero como se realizó un sábado, y mi padre ya era una persona de bastante edad,
lo traje para que vea, porque mi padre fue activista sindical. Entonces eran cosas que le gustaban. Bueno, una cosa tan familiar, etcétera, pública. En Prensa Obrera habíamos anunciado que se hacía esta reunión el sábado. El ministro Storani, desde la Rúa, dijo que el sábado ese se había hecho una reunión en el sindicato de prensa para derrocar al gobierno. Y lo denunció públicamente. Una reunión conspirativa. Tan poco conspirativa que nos peleamos después en la vereda. Después de no nos pusimos de acuerdo en la reunión, hubo no nos peleamos, no fue físico. Digamos, continuó la divergencia, digamos, en la vereda. No tenía nada de conspirativo. Era proclamado abiertamente en la legislatura. Yo pedía que fuera puesto a votación. Y es así, los procesos revolucionarios tienen esa característica. Todo es abierto. Es cuando ya no hay nada que esconder. Entonces, esta es la atención que tenemos que prestarle. En cambio, veo que en el FITU y otros, hay, este tema, el otro tema. Yo en una declaración, en una entrevista, dije que el cierre del CONICET, por sí solo, justificaba una huelga general. No ya todo, salario, hundimiento, obvio, ¿no? Eso también. Pero solo el CONICET, porque era la liquidación de un activo tecnológico impresionante. Era un acto de lesa destrucción de fuerzas productivas y todo lo demás. Pero digo esto, mirá vos, por el CONICET una huelga general. No suelto, es decir, no soltamos la rienda del planteo político de conjunto en ningún evento particular. Esto es una característica del método que se debe aplicar para trabajar en transformar a la situación en revolucionaria. Espero que me hayan entendido. Pero bueno, ¿algún compañero quiere hacer otra pregunta? ¿Sí o no? háganme acordar que al final quiero hacer una invitación. Buenas tardes, compañeros. Quería preguntarle qué va a pasar con el potencial trabajo que se dice que ha sido desprendido de los partidos políticos, y cómo está la situación o cómo va a quedar la situación del partido. No, yo creo que el potencial trabajo el gobierno lo quiere liquidar. Lo quiere liquidar, no es solo que... El gobierno no va a reemplazar a las organizaciones sociales y ponerse con el plan de trabajo. El gobierno va a intentar nuevamente desarrollar algo que tenga que ver con una asistencia social y reconvertir a la gente que estaba en planes para que entre a trabajar en empresas privadas. Con un subsidio a la patronal, digamos que si el salario es 100, 50 lo paga el Estado. Hasta ahora eso ha fracasado. Y como consecuencia de la recesión, hay una caída de la producción y están despidiendo gente, esto es peor todavía. Entonces nosotros tenemos que hacer una campaña política por una bolsa de trabajo de los desocupados. Y uno dirá que, bueno, si este no te dio el potencial de trabajo, ¿por qué la bolsa? ¿No es cierto? El tema es el siguiente, es juntar este reclamo de los compañeros desocupados a la pérdida de estas asistencias para una lucha política contra el gobierno. No va a haber un
cambio, ¿cómo se dice? Una modificación de potenciar trabajo en otra cosa. El gobierno está decidido a terminar con eso. Y es más, está decidido a quedarse con el dinero del potenciar trabajo para cubrir el déficit fiscal. Así como ha sacado dinero en todos lados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema consiste en lo siguiente: las organizaciones sociales están dispuestas a hacer un movimiento de masa para pelear por reivindicaciones, 2 o 3 reivindicaciones elementales, un movimiento de masa sabiendo que eso choca con el gobierno. Este es el punto. Porque cuando en diciembre del 2000 se hizo ese plan y fracasó, en octubre de ese mismo año, yo había ido a un corte en La Matanza, organizado por la CCC. ¿No es cierto? Y los compañeros de la CCC me pidieron que hiciera uso de la palabra, etc. Había 10.000 personas, más o menos, 8 o 10.000 personas. ¿Saben cuánto éramos nosotros? 3. Porque busqué la carpa donde estábamos nosotros, la encontré y éramos 3. Pero cuando abro la carpa sale una compañera paraguaya, me ve y me dice: no estoy de acuerdo con vos. Tenía una divergencia conmigo sobre la CGT o lo que fuere. A partir de esa experiencia lanzamos una campaña por la unificación de todas las organizaciones en una asamblea general piquetera. Y hicimos toda una campaña, actuamos con habilidad, y en junio del 2001 se hizo la primera Asamblea Nacional Piquetera, de la cual salió un movimiento piquetero enorme. Nosotros de 3 pasamos a 40.000. Eso es lo que hay que hacer ahora. Un plan de lucha contra este gobierno de manifestaciones de masas. El problema que tienen ahora es que en las organizaciones sociales actuales se ha inculcado nada más que la recepción de esta asistencia del Estado. No se ha desarrollado una conciencia política contra el Estado y contra el gobierno en un sentido más amplio. En cambio, los que vinieron a aquella asamblea, miren ustedes, les voy a mostrar. Yo en esa asamblea fui miembro informante en la de junio y propuse la consigna fuera de la Rúa Cavallo, que fue votada en junio y de la Rúa y Cavallo cayeron en diciembre, con gigantescas movilizaciones nuestras. Ahora no hay ese ambiente, porque se ha trabajado en otra línea. Se ha trabajado en una línea, digamos, asistencial, de manejar un comedor, de manejar esto, etc. Quizás cueste un poco más, pero tiene que haber un movimiento de masa dispuesto. Bueno, y la gente del oficialismo anterior, kirchnerista, no quiere saber nada. Quiere ver si puede llegar con Milei a los acuerdos que llegó con Stanley. Gloria Stanley. Carolina Stanley, que fue la secretaria de Desarrollo Social con Macri, y que le dio todo. Entonces quieren ver si hay lugar una nueva componenda. Las organizaciones sociales de tipo kirchnerista. Entonces hay una crisis ahí. Hay que replantearlo abiertamente, el enfoque. Y bueno, abramos una discusión. Abramos también, digamos, una discusión. Jorge, ¿cómo ve el futuro de la ley laboral? Mal. ¿Cómo va a ver? El futuro está mal. Van a derogar todo. Sí, yo la pregunta que en general de usted también
que quería plantearse de una posibilidad de balcanización de Argentina. Balcanización. Sí, y porque se está, tanto en la burguesía como en la clase obrera, está esa discusión, lo he escuchado, una duda. Después, con lo que planteó la compañera sobre el tema de los movimientos sociales, con Bush estuvimos en el Corte Panamericana 127, yo participo de Susteba Tigre y... ¿Susteba de Tigre? Sí, uno ve que como que cuesta, no me gusta usar la palabra alianza, pero digamos que esta unión de la clase obrera ocupada y desocupada como que cuesta cierto brevismo que uno ve, que hoy por hoy la desocupación es baja, un 5%, pero la tendencia parece que los movimientos sociales, con la situación de pobreza que hay, se van a desarrollar y hay que ir con una, sin mezquindad, a eso voy. ¿Ir con? Sin mezquindad, por eso con los compañeros, ¿no? Porque son los sectores de lo que es el polo, la UTEP, todos esos espacios CDC, son sectores de la clase obrera y no hay que tenerle celo de estar, si uno ve en Susteba Tigre o en los otros sindicatos, hay cierta distancia que yo creo que es un problema político que no sé cómo resolverlo. Y lo que me llamó la atención esto es lo único, el último, que usted planteaba lo del mito, del subte, como que se transformó una burocracia nueva y como un mito. Y que en la CETERA, lamentablemente parece que está pasando eso, de una CETERA luchadora en la década del 70, un mito, ¿no? Bueno, no voy a desarrollar un tema que para mí es caro, pero la burocracia de CETERA no ha sido luchadora en toda su historia. Lo he seguido muy bien, conozco a Mari Sánchez desde que capturó el sindicato. Ella, con la introducción de Mari Sánchez en el sindicalismo docente, comienza una gran descalificación de la docencia. Porque con el argumento de que no son docentes, sino trabajadores de la educación, los baja de categoría y no le reconoce la naturaleza especializada de ese trabajo. Un educador es obviamente un trabajador de la educación, pero no se asimila a un trabajador manual. Desarrolla una actividad de otras características, por ejemplo la formación de niños y adolescentes. Significa también una influencia ideológica. Pero dejemos ahora el tema de Mari Sánchez, porque eso es una cuestión histórica. Lo que yo quiero decir es el siguiente punto. Cuando se inicia el movimiento piquetero era un movimiento de ocupados y desocupados. No es que había que juntarlos. Era un movimiento de ocupados y desocupados. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que en las manifestaciones yo iba adelante con gente que era toda o había sido delegada de fábrica, y de grandes fábricas. ¿Está claro? Y no teníamos nada. No había ni planes sociales, ni nada. Era puramente un combate organizándose a los barrios con comedores, eso desde casi un primer momento. Digamos, toda una red, etcétera, etcétera. Con respecto a la unidad en la lucha de todos los sectores que sean organizaciones sociales, nosotros estamos incondicionalmente a favor. Nosotros estamos en contra del acuerdo político con el kirchnerismo. Nosotros con Grabois estamos dispuestos a hacer un acuerdo para hacer una manifestación y organizar piquetes para combatir a la policía, para garantizar que se haga esa manifestación. Ahora, no vamos a firmar ningún texto con Grabois. Grabois es un agente del capitalismo.
Este es un viejo principio leninista y trotskista muy caro a nosotros. Acuerdos prácticos hasta con el diablo. Acuerdos políticos con nadie. Entonces no vamos a marchar el 24 de marzo porque las cosas ocurrieron simultáneamente. Escribíamos un artículo en contra de marchar con los kirchneristas el 24 de marzo y otro saludando una movilización que iban a hacer todos. Saludando, no diciendo, bueno, está bien. Saludando como diciendo, qué buena iniciativa. ¿Por qué? Por una misma razón que ocurre todos los días. Si nosotros vamos a empezar a deshojar la margarita ideológica entre cada obrero en una fábrica, no vamos a hacer ninguna acción obrera en ninguna fábrica. ¿Está claro o no? No saltamos las ideas políticas que tiene cada uno y nos unimos en una acción común. Ese principio lo extendemos a cualquier forma de acción general. Ahora, acuerdos políticos no. Primero, no resucitamos cadáveres y no fabricamos enemigos de la clase obrera o no reforzamos enemigos que son de la clase obrera. Grabois arregló con Grobo Coupatel el contrato de trabajadores desocupados en el agro. Entonces, lo que podría ser, no sé, el Suteba Tigre, lo digo en general porque no conozco, no sé si conozco compañeros del Suteba Tigre o no, debe haber compañeros nuestros, los conozco, bueno. Es, por ejemplo, reforzar e impulsar el trabajo apoyar el trabajo de los ocupados, hacer un curso de formación política, de instrucción, inclusive de cómo intervenir en las manifestaciones, porque hasta ahora marchaban y nadie los reprimía. Ahora le han dicho que tienen que ir por la vereda. Entonces, ahora ¿cómo se enfrenta todo esto? Yo le voy a contar una cosa. En Argentina siempre se reprimió las manifestaciones con protocolo o sin protocolo. Y nunca se permitió ninguna. Y en general nosotros le ganábamos a la policía. Cuando el Partido Comunista era un partido fuerte, llamaba, por ejemplo, a luchar contra las tarifas eléctricas, organizaba manifestaciones en las que la policía salía perdiendo. Porque las organizaba. Por ejemplo, si la manifestación es por la Avenida de Mayo, Alsina, Bartolomé Mitre, Corrientes, 9 de julio, tiene manifestaciones en todo lado dispersando a la policía. Para armar de todo el centro un campo de combate. Y en una linda educación política. Yo nunca pertenecí al Partido Comunista, siempre fui opositor, pero yo iba a eso, iba de joven, de adolescente. Entonces recuerdo perfectamente bien cómo era. En el Cordobazo, lo mismo. La gente se organizó. ¿Qué fue el Cordobazo? La policía reprimió. Y en 2 horas se tuvo que replegar a la jefatura de policía y dejar Córdoba libre. Hasta que a la noche intervino el 3er Cuerpo de Ejército. Pero durante un día estuvo totalmente en manos de los obreros. En cambio, después de 40 años de democracia, y a pesar de los asesinatos de la Rúa, hay un achanchamiento democrático. Todo el mundo se convirtió en realista. Y eso hay toda una burocratización en la izquierda que dice, hay que insertarse en lo nuevo. Ustedes siguen en el Palacio de Invierno. Bueno, dejalo en el Palacio de Invierno, pero por lo menos déjame manifestar. Si no te dejan manifestar, tenés que defender el derecho a manifestar. Yo recuerdo reuniones con burócratas. El secretario general del sindicato telefónico, Guillán. ¿Cómo era el primer nombre? Julio Guillán.
Era un maestro en organizar manifestaciones. En primer lugar, porque no las discutía públicamente con nadie. ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto fue esto? ¿Los 70? No me acuerdo ya. Se me mezclan las fechas. Entonces estoy a favor de esa, pero no hay ese frente. Quieren negociar alguna solución, especialmente el kirchnerismo, y no sé qué orientación prima de conjunto en el resto de las organizaciones. No sé qué, desconozco qué orientación puede estar primando. Pero hay que ir hacia preparar manifestaciones de masa. No sé si cubrí tus preocupaciones. La balcanización. ¿Qué? La cuestión de la balcanización, te pregunté. Ah, no, bueno, pero eso lo tiraste y no lo desarrollaste. ¿Vos creés que se puede dividir la Argentina? No de acá a un año, pero de acá a 5 años, 10 años. Bueno. Yugoslavia, Rusia cayó, digamos. No, bueno, pero Yugoslavia eran naciones. Son 7 naciones. La nación eslovena, la nación croata, la nación serbia, Montenegro. Son 7. ¿Cómo se llama la que está en la frontera con Grecia? Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte, y Bosnia, donde se produjeron las grandes masacres. Y además, en Bosnia, por ejemplo, es de filiación turca, y las otras son todos cristianos. Así que, por eso se los llama, como son los Balcanes, los llaman balcanización. Porque es una mistura. No, tenés que exponerte y... Tampoco alarguemos mucho porque veo que... Una cosita cortita. Me gustaría que explicar un segundito qué perspectiva tiene Milei en el plano internacional, porque hay un sector de capitalismo que directamente lo quiere borrar y después se junta... ¿Hay un sector que quiere? Que lo quiere borrar. Que no, ¿Lo quiere volar? Cree que es loco, está loco y todo lo demás. Y hay otro sector como Donald Trump que lo saluda y lo trae y lo demás. Y hay otra cosa que yo me enteré, que la Libertad Avanza está proponiendo premio Nobel de Economía a Milei, a Javier Milei. Por eso te quería preguntarte, cuando dijiste que si Milei triunfa... No, cuando yo cité a este magnate norteamericano, porque este magnate, en la observación que hizo, le dio a la crisis argentina dimensión internacional. Es decir, convirtió a la cuestión argentina en un paradigma. Triunfa Milei e impone todo ese conjunto de ideas, tiene un alcance internacional. Ahora, si vos me convertís a Argentina en un paradigma internacional, yo te digo que si yo te rompo el culo, también soy un paradigma internacional. ¿Está claro o no? Es decir, la clase obrera de todo el mundo va a decir, la clase obrera argentina quebró un paradigma internacional. Entonces, y creo que tiene eso. Ahora, ojo, toda esta preocupación con las AFJP y todo lo demás, omite una cuestión. ¿Quién fue el primer país del mundo que privatizó la jubilación? Pinochet, que es más chico que Argentina. Y luego se transformó en un modelo internacional. Ahora, era una dictadura ya consagrada. Y por lo tanto fue tomado con pinzas, pero se desarrolló. Naturalmente en Estados Unidos todo siempre ha sido privado. A lo sumo hay fondos sindicales para empleados del Estado o manifestaciones de ese tipo. No, eso es todo lo que quise decir.
Después, si lo quieren voltear o no lo quieren voltear, es muy sencillo. Así como nosotros queremos ver el punto de viraje de la clase obrera, preparando esta lucha y convencidos de que esta lucha va a llevar ese punto de viraje, ellos también tienen presente cuando un gobierno puede dar o no puede dar. Ellos intervinieron fuerte en Brasil para impedir el golpe de Bolsonaro. ¿Está claro? Después, el FMI volteó de la Rúa en marzo del 2001, porque en la reunión del FMI en Santiago de Chile en marzo de 2001, el FMI le dijo que tenía que devolver y abandonar la convertibilidad. Entonces ya era una señal. Es decir, todos los astros se van juntando para poner fin a una experiencia y para poner fin a una situación. Uno lo tiene que advertir. Nosotros lo poníamos en el periódico en el 2001. Veíamos que se juntaban todos los astros. Yo tuve una confrontación fuerte con Spert en A Dos Voces, porque dije, toda la banca argentina está quebrada. En septiembre del 2001, y agarré y me dijo, usted es un terrorista. Y él sabía que estaba quebrada. Entonces, se va formando todo eso, y el Partido Revolucionario tiene que siempre comprender, porque tiene que entender esto por una razón que voy a tratar de resumir y concluimos. Ningún proceso revolucionario se desarrolla de forma homogénea. Uno siempre tiene que ver en un proceso de ascenso de la clase dónde está, ¿cómo se llama? Lo de Arquímedes. La palanca. ¿Dónde está el sector que apalanca todo el movimiento? Por ejemplo, la Ford fue claramente en el 75. Renault fue claramente en el Cordobazo. El que no entendía eso, y ahora les voy a dar un ejemplo, se perdía toda la historia. Acá vino un dirigente trotskista a una reunión con nosotros. Pero ya había pasado el Cordobazo. Estábamos en el año 72, o 71 o 72. Y en medio de la reunión se produce una gran crisis en Córdoba, puede haber una huelga general, entonces le digo que voy a tener que interrumpir la reunión para viajar a Córdoba porque va a haber una huelga general. Pues, probablemente, a la tarde de ese día, todas las radios informaron que empezaron con el sindicato del calzado de Córdoba, este sindicato, no va a haber huelga general. No va a haber. Comunicados, así que podemos seguir la reunión. Dice, no. No. Tenemos que esperar a la asamblea de Ica Renault a las 15, me acuerdo, 15:08, que hay asamblea en la puerta. Bueno, al otro día, a las 15:08, asamblea general de Renault, huelga general activa. A la tarde los comunicados, adherimos. Y fue una victoria política porque este hombre era relativamente un rival nuestro, el que estaba charlando con nosotros, que había dicho que no teníamos contacto con el movimiento obrero porque veíamos una huelga general y todos los sindicatos la desmentían. Es decir, que vivíamos con nuestra fantasía. ¿Se ve o no? Lo mismo en su momento el subte. Yo, por ejemplo, al compañero del Tigre, quiero decir lo siguiente: el movimiento piquetero permitió la victoria del subte. Fue un factor hasta cierto punto tan importante como los trabajadores del subte. Porque en el momento más difícil de uno de los conflictos, los piqueteros se instalaron en las vías. Y no pudo salir a nadie. Era una fusión. En la fábrica Bruckmann se despidió todo el personal ocupó la fábrica,
juntamos 10.000 piqueteros, rodeamos la fábrica y la policía no pudo desalojar la fábrica. Esa era la relación desocupados y ocupados que me permitió a mí escribir, qué caso notable, de que en lugar de que haya fila de desocupados esperando que despidan gente para entrar ellos, los que no tienen laburo luchan para que mantengan el laburo los que sí lo tienen. Esto es un grado de conciencia política. Y hubo choque muy fuerte con la policía, porque al final del día, en esa ocasión, terminé en la comisaría con otras personas, numerosos, pidiendo la libertad de los presos. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. En este sentido, como hay docentes acá, les quiero decir lo que yo digo en las reuniones nuestras partidarias. El gremio docente puede convertirse en el eje, porque es un gremio nacional. Tiene una experiencia con la izquierda, combativa, con el clasismo, Anzafer Rosario, autoconvocado de Salta, autoconvocado de Tucumán, incluso Santiago del Estero, la seccional capital de Córdoba. ¿No es cierto? Una huelga general docente indefinida puede ser eventualmente el detonante de una huelga general. Y el día anterior, no sé en dónde trabaja cada uno de ustedes, vamos a trabajar y no estamos esperando que al día siguiente haya ninguna huelga general. Otro caso, para que ustedes vean que, porque los que polemizan con nosotros creen que nosotros soñamos despiertos. Yo me río de tanta ingenuidad. ¿Cómo pueden pensar que nosotros soñamos despiertos? La única huelga general indefinida que hubo en la Argentina hubo auténticamente una sola. Fue en enero de 1959. Y fue una jornada, fue memorable. Memorable. El país no estaba en huelga. Pero asaltaron el frigorífico Lisandro de la Torre en Mataderos. Yo militaba en un chico. ¿Qué año era? 59. Tenía 17 años. Militaba justo en un círculo en Mataderos. Por lo tanto, estaba con un contacto vibrante. A raíz de ese asalto, las 62 organizaciones peronistas declaran la huelga general. Y me acuerdo que una hora después de la declaración, y no había internet, está parado todo el país. Ahora, la dirección de las 62 organizaciones que declaró la huelga estaba en contra de la huelga. Por lo tanto, junto con la declaración de la huelga, renunció y una segunda fila de dirigentes tomó la dirección de las 62 organizaciones, así que se volteó con la huelga indefinida a la burocracia. Y todo fue por el frigorífico Lisandro de la Torre, mientras el ejército que estaba en la tablada cruzaba la General Paz y se trenzaba en una guerra de guerrillas con la población de Mataderos. Por tanto, Mataderos era el foco y Argentina era el escenario para todo. La central sindical de apoyo a la dictadura libertadora, había apoyado a la dictadura libertadora, continuaba y apoyaba a Frondizi, declaró un paro de 48 horas, arrastrada por la huelga indefinida. Entonces, ¿cómo les puedo explicar? La lucha de clases es un tejido. Si se suelta algo, se va cayendo todo. Entonces es una estructura que hay que ver. Los docentes pueden jugar ese papel. Por eso nosotros pasamos muchas horas, muchas veces discutiendo el tema de docentes, etcétera, lo que fuera. Bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, pero el país está en un punto de viraje. Demorar más o demorar menos, eso no lo podemos ver.
pero como militantes podemos verificar en la experiencia cotidiana si el bochín se acerca o no se acerca. Voy a dar un ejemplo solo. Cuando se produjo el Cordobazo, fue el 29 de mayo. Yo fui a Córdoba el 16. Y el 16, en el Córdoba Sport, un viejo Luna Park que había en Córdoba, se hizo la Asamblea General de Esmata. Esas eran las asambleas. Otra que yo una vez asistí de la UOM en el Luna Park, con 15.000 obreros, no me lo olvido jamás. Esta de Córdoba, 16. A la salida la policía reprime. Se armó el Cordobazo. Y los obreros combaten a la policía. Y no hay protocolo, ni vereda, ni las pelotas. Entonces uno tiene que trabajar detrás del objetivo y después verificar. Ahí sí no hay que soñar despierto. Verificar esto, lo otro y todo lo demás. La prueba es que no soñamos despiertos, que decimos, acá hay una contradicción, continúa un reflujo, en lo fundamental, político y un retroceso social. Les voy a decir otra cosa más. Cuando en la televisión culpaban al gobierno de Massa, ¿cómo se llama?, de Martín Guzmán, de Cristina Kirchner, por la pobreza, digo, no, yo no estoy de acuerdo. Todo el mundo me miraba sorprendido, ¿cómo vas a defender a Martín Guzmán, a Massa y a Cristina Kirchner? No, la culpa la tienen los sindicatos. Los sindicatos fueron creados para evitar que los que quieren crear pobres puedan hacerlo. Y esto deja que se haga. La culpa de los sindicatos, la culpa de la burocracia sindical, lo demás papá comida. Es pan comido el gobierno. El problema somos nosotros mismos. Nuestros sindicatos, nuestra organización y todo lo demás. Lo demás es puro papel. Este es el punto central que hay que comprender. Y ahí es donde viene la crisis al interior del movimiento obrero, las estrategias y todo lo demás. ¿Por qué tienen tanta importancia? ¿Por qué son tan decisivas? ¿Por qué discutimos planteamientos como marchar con el kirchnerismo el 24 de marzo? ¿Está claro? No queremos que se desarrollen, por un lado no queremos que se desarrollen fuerzas de bloqueo, pero por sobre todo nosotros queremos impulsar y desarrollar la gran fuerza de desbloqueo que es el Partido Revolucionario. Que podrá ser un poroto, pero en un proceso de revolución desbloquea y no bloquea. Y abre las compuertas. Así que todo lo que pasa por ahí es positivo. Bueno, compañeros, les agradezco mucho.